Retomando el caso 3 de contaminación de alimentos con mercurio en el Bajo Cauca, Antioquia, en cuanto a macro y microdimensiones del sistema alimentario afectadas por este problema, podemos ver que en otros animales como ratas y gallinas también se ha reportado efectos adversos a nivel digestivo, cardíaco, lesiones de riñones, colon, boca, y así como efectos negativos en la fertilidad, el aumento de abortos, alteraciones en los fetos, reducción de las tasas de crecimiento e incremento de la mortalidad. Esto según Londoño Franco, 2016, National Research Council, 2005. Los factores culturales que se presentan en el caso y afectan la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, la pérdida de control de la tierra y sus recursos, que son la base de las actividades de subsistencia de los pueblos indígenas, pueden socavar su seguridad alimentaria y medios de vida. Además, la minería ilegal puede causar daños ambientales irreversibles como la contaminación del agua, la degradación del suelo y lo que puede afectar a la producción de alimentos y la calidad de cultivos. Aquí también podemos, en cuanto a la ganadería, los animales se ven afectados. La falta de acceso y control a la tierra y los recursos naturales también pueden ser una causa de inseguridad alimentaria. La minería ilegal puede afectar la seguridad alimentaria y la soberanía de los pueblos indígenas y las comunidades locales al degradar el medio ambiente y limitar el acceso y el control a los recursos naturales. Factores políticos que se presentan en el caso y afectan la soberanía y la seguridad alimentaria. Los factores políticos que se presentan en el caso de la minería ilegal pueden afectar la soberanía y seguridad alimentaria. La falta de regulación y control por parte del Estado puede permitir que la minería ilegal se expanda y cause daños ambientales irreversibles, lo que puede afectar la producción de alimentos y la calidad de los cultivos. Además, la falta de políticas públicas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden limitar su acceso y control a los recursos naturales, lo que puede ser una causa de inseguridad alimentaria. La política minera también puede tener un impacto en la seguridad alimentaria, ya que puede priorizar la exploración de recursos naturales en lugar de la producción de alimentos. La falta de regulación y control por parte del Estado y la falta de políticas públicas adecuadas pueden afectar la soberanía y seguridad en el contexto de la minería ilegal. Factores económicos que se presentan en el caso y afectan la soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, los factores económicos que se presentan en este caso son la pérdida de empleo en sectores legítimos. La minería ilegal puede generar consecuencias económicas negativas, como la pérdida de empleo en sectores legítimos como la agricultura y la ganadería. Esto puede llevar a una mayor pobreza e inseguridad alimentaria en las comunidades afectadas. La disminución de la tierra agrícola. La minería ilegal puede causar degradación del suelo y la contaminación del agua, lo que puede afectar la producción agrícola y la calidad de los cultivos. Desequilibrio económico. La minería ilegal puede generar un desequilibrio económico en los territorios rurales, lo que puede afectar la producción agrícola y seguridad alimentaria. En resumen, los factores económicos asociados con la minería ilegal pueden afectar la soberanía y seguridad alimentaria al generar ingresos ilegales, causa pérdidas de empleo en sectores legítimos, degrada el suelo, contamina el agua y genera un desequilibrio económico a territorios rurales. Propuesta de mitigación. Regulación y control. Las autoridades locales y nacionales deben implementar regulaciones y controles para reducir contaminación de los alimentos con mercurio. Esto puede incluir la implementación de estándares de calidad y seguridad alimentaria, así como la inspección de monitoreo regular de los niveles de mercurio en los alimentos y en el medio ambiente para poder identificar cualquier aumento en la contaminación y tomar medidas para probar. Identificación de las fuentes de contaminación, que son las minas ilegales. Es importante identificar las fuentes de mercurio que se están contaminando los alimentos en la región. Una vez identificándose, se pueden tomar medidas para reducir y eliminar contaminaciones en estas fuentes. Características políticas, culturales, económicas y ambientales requeridas para mitigar el problema. Regulación de aguas con el fin de analizar la regulación de las liberaciones de mercurio en el agua en el ordenamiento jurídico colombiano
se hace referencia a las principales normas que guardan la relación con la cuestión 1. Para empezar, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, CNRNR, Decreto 2811 de 1974, en el artículo 3, dispone de uno de los objetivos del Código de regular el manejo de los recursos naturales renovables, entre ellos las aguas continentales, en cualquiera de sus estados. El artículo 8 considera que la contaminación del aire, las aguas, el suelo y los demás recursos naturales renovables es uno de los factores que deterioran el ambiente. Entre tanto, el artículo 39 dispone que para prevenir y controlar los efectos nocivos que pueden producir el ambiente, el uso o la explotación de recursos naturales no renovables, podrán señalarse condiciones y requisitos concernientes, entre otros, el uso de aguas en el beneficio y el tratamiento de minerales, de modo que su contaminación no impida ulteriores usos o posteriores usos de las mismas aguas, en cuanto a estas fueren posibles. La norma pone de manifiesto la obligación que asume el Estado de controlar este tipo de actividades, entre las que está la MOAPE, de manera que se hacen urgentes las medidas, según Claudia Gaffer Rojas, de la regulación y el establecimiento de las condiciones y requisitos a los que se refiere la norma. Debe ser lo más exigente y estricto posible. Aquí tenemos la bibliografía. Gallego, Gordillo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Corporación Universitaria Lasallista en Antioquia y el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.